Muy buenas tardes, ¿cómo están alumnos del noveno grado? El día de hoy estaremos desarrollando una clase nueva en Historia y Geografía. Para ello vamos a trabajar un poco en la página 34. Como podemos fijarnos en la primera página, el material no está. Entonces yo les voy a facilitar y les voy a enviar la información de la primera página, ¿verdad? Entonces, para poder trabajar de esa manera. Bueno, vamos a mirar un poco nuestro tema de hoy, que es el gobierno del general Higinio Morínigo. Higinio Morínigo, que fue uno de los presidentes del Paraguay. ¿Qué vamos a ver sobre Higinio Morínigo? Vamos a hablar un poquito de sus obras. ¿Qué fue lo que él realizó en el Paraguay, verdad? ¿Qué aportes tuvo para el Paraguay? Vamos a hablar un poco también de la ayuda financiera que él recibía de los aliados, que eran de otros países. Hablaremos también un poco de la intervención estatal que él tuvo en su gobierno y de muchas cosas más. Bueno, primeramente vamos a ver un poco quién es lo que fue Higinio Morínigo. Higinio Morínigo fue un político y un militar paraguayo. Este personaje fue presidente del Paraguay entre los años 1940 y 1948. Bueno, ¿cómo fue su gobierno? ¿Cómo fue para que él sea presidente? Él asumió la presidencia tras la muerte del mariscal José Félix Estigarribia. Podemos fijarnos en el material donde dice un poco: con la muerte trágica del mariscal José Félix Estigarribia, la Asamblea Nacional resolvió que el presidente provisional sería el general Higinio Morínigo. ¿Qué significa provisional? Que una persona asume, vamos a decir, el poder tras un golpe de Estado y no es, vamos a decirle, algo legal hasta que se promulgue una ley que diga que esta persona es presidente, ¿verdad? Entonces fue provisional por el momento presidente. Bueno, dice que el país se encontraba en ese momento vamos a decir, una situación muy difícil porque la anarquía se veía venir. ¿Qué es la anarquía? La anarquía sería entonces que, vamos a decir, no existe una estructura de gobierno, carecía totalmente de una estructura de gobierno. El general Higinio Morínigo rectificó ciertos aspectos de la política de Estigarribia. Obviamente sabemos que cuando una persona asume el poder, muchas veces hace algunas rectificaciones, algunos cambios, y eso fue lo que hizo el presidente. Los militares liberales fueron apresados o desterrados, iniciándose así entonces una persecución en contra de los liberales, ¿verdad? Bueno, el 15 de octubre se resolvió llamar a elecciones para el año 1943 y el general Higinio Morínigo, con el apoyo de los franquistas y los tiempistas, ¿quiénes eran estos? Era un movimiento revolucionario nacionalista. Con el apoyo de estos entonces comenzaba a afianzar su poder, excluyendo así a los liberales, ya que él tenía, vamos a decir, aliados, quienes eran los franquistas y los tiempistas. Entonces él ya no necesitaba de ellos y le iba excluyendo a los liberales. Se proclamó que el orden, la disciplina y la jerarquía eran las nuevas normas reguladoras de convivencia. Entonces eso fue lo que el general Higinio Morínigo puso como nuevas normas. Se crearon también tribunales de defensa, también capacitados para aplicar la sentencia de muerte a delitos políticos según la íntima convención de los jueces. Se empezaron a, vamos a decir, crear comicios y varias cosas más. ¿Qué relación tuvo el eje durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cuál fue el apoyo financiero de estos aliados? Bueno, al inicio del gobierno del general Higinio Morínigo, las ideas totalitarias, nacionalistas y fascistas de las personas de su entorno, vamos a decir, influenciaron para que el gobierno simpatizara con el eje, ¿verdad? Con el eje de Berlín. Y todo esto pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en enero, ¿qué pasa? Luego del ataque japonés, el presidente Higinio Morínigo cambió de actitud y rompió las relaciones diplomáticas con el eje. En un principio habíamos dicho de que ellos tenían una relación con el eje, pero cuando hubo este ataque japonés, entonces el general Higinio Morínigo decidió romper esa relación. ¿Qué pasó con esto?
abrió posibilidades financieras al Estado, obteniendo así, vamos a decir, numerosos préstamos y también un apoyo financiero de los Estados Unidos. Recibió entonces Higinio Morínigo apoyo de Estados Unidos y en 1945 declaró la guerra a países que estaban en contra de los aliados. Veremos un poquito cuáles fueron las obras de gobierno durante esa, vamos a decir, durante su poder, su gobierno. Numerosas obras realizó Higinio Morínigo, ¿verdad? Como por ejemplo se abrió el mercado Guazú, ¿verdad? Fueron asfaltadas numerosas arterias de Asunción. En ese entonces se creó el Instituto de Previsión Social, que actualmente es IPS. También se creó el Banco del Paraguay, las escuelas, facultades de filosofía, se habilitaron mercados, se dieron apertura, vamos a decir, a varias corporaciones, se estableció el CIMEFOR, ¿verdad? También dice que se creó el Instituto Gráfico Militar y fue establecida una nueva moneda, que es el guaraní. A partir del 5 de octubre de 1943, entonces pasaron todo esto. También se habilitaron 8 mercados de barrios asuncenos y se instalaron sistemas de desagüe cloacal en las zonas asuncenas. O sea que vamos a decir, varias obras importantes realizó, vamos a decir, en su gobierno. Bueno, podemos fijarnos también en la página donde dice la intervención estatal. ¿Qué intervención lo que tuvo estatalmente en cuanto a su gobierno? Bueno, cuando el tiempismo ya no accionaba en la política, recordemos entonces que se rompió esa relación, ¿verdad? Higinio Morínigo gobernó con un gabinete integrado por militares y apolíticos. ¿Qué pasó acá? Hubieron muchos jóvenes oficiales que, vamos a decir, hicieron manifestaciones. ¿Para qué hicieron esas manifestaciones? Exigiendo el retiro de los militares de tendencia fascista, ¿verdad? Recordemos que el fascismo es también un sistema político, y social. Higinio Morínigo hábilmente dominó la situación integrando el gabinete con representantes de diferentes partidos políticos. Tuvo 3 ministros febreristas, 3 colorados y 2 militares. Pudo conservar el poder, entonces vamos a decirle así, no pudieron otra vez hacer nada en contra de eso. Este hecho permitió que el regreso de varios exiliados, hecho que motivó demostraciones populares de satisfacción. El Partido Liberal fue restituido, pero no se tuvo en cuenta para formar parte del gobierno. Recordemos que al principio que hizo Higinio Morínigo con el Partido Liberal, vamos a decir que le excluyó totalmente, ¿verdad? Con estas manifestaciones, con la intervención que hubo en el Estado, ¿qué pasó? Pudo otra vez ser restituido, pero ¿qué pasó con ellos? Ellos no formaban parte del gobierno, estaban ahí, pero no tenían ningún voto, vamos a decirle, ¿verdad? Bueno, luego dice primavera democrática. ¿Qué es lo que es la primavera democrática? Dice que es el periodo de junio a marzo de 1946 a marzo de 1947, que la población se manifestaba constantemente ¿contra qué? Contra el gobierno de Higinio Morínigo. Realizaban concentraciones y mitines con adeptos a diferentes partidos políticos. No solamente estaba un partido, sino que varios también. ¿Qué es lo que hacían ellos? Vamos a mirar un poco qué hacía. Dice que durante este gobierno, entre agosto y septiembre, ellos realizaban estas manifestaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos exigían? Exigían que realmente haya, vamos a decir, un poder donde sea estabilizado todo. ¿Por qué? Porque ellos exigían también sus derechos. Higinio Morínigo solamente, vamos a decir, hacía lo que le convenía, pero era muy autoritario, ¿verdad? Bueno, a finales de 1940 las persecuciones del gobierno de Higinio Morínigo contra los liberales y opositores provocaban el levantamiento de la primera región militar. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer todo lo que él decía, ¿verdad? Y si una persona no estaba de acuerdo con él, ¿qué es lo que él hacía? Le perseguía a esa persona hasta, vamos a decir, derrocarle o hacerle callar, como se dice, ¿verdad? Bueno, también dice que en junio se produjo un levantamiento general de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Morínigo tuvo que ceder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque varias personas ya fueron, vamos a decir, poniéndose por él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no le gustaban la forma de gobierno. Y los partidos políticos se organizaron y comenzaron a
criticar al gobierno con sus discursos publicados a través de los medios de prensa. Regresaron al país el coronel Rafael Franco, quien fue exiliado por vamos a decir, presidente, porque no le convenía a él, porque sabía quiénes eran, vamos a decir, las personas así fuertes que podían derrocarle. Entonces, ¿qué él hacía? Les exiliaba, ¿verdad? Volvieron varios exiliados, como hablamos ya, y se decretó nuevamente el estado de sitio. Se conformó un nuevo gabinete por políticos colorados y militares y se pasó a retiro al grupo de jefes y oficiales del ejército. Bueno, entonces podemos fijarnos un poco que hubieron vamos a decirle, varios sucesos en la época de este presidente. Ahora fijémonos un poco en la página 35, donde nos dice que vamos a realizar el ejercitario. Primeramente dice, elaboro una pregunta para cada respuesta. Allí, por ejemplo, nosotros tenemos ya las respuestas y nosotros vamos a ir elaborando las preguntas. Un ejemplo, dice en la respuesta, reemplazó a José Félix Estigarribia en el gobierno el general Higinio Morínigo. ¿Y cómo sería nuestra pregunta? Entonces podemos ponerle, ¿quién reemplazó a José Félix Estigarribia en el gobierno? Y así sucesivamente iremos poniendo las preguntas a cada respuesta. Bueno, el número 2 dice, explico brevemente la relación del gobierno paraguayo con el eje. Vamos a mirar un poco que hablamos que primeramente Higinio Morínigo simpatizaba con el gobierno del eje, gracias a quienes, a los franquistas y a los tiempistas dijimos, ¿verdad? Gracias a esas ideas. Pero luego, ¿qué pasó? Luego con el ataque a Japón, entonces él desistió de eso y pudo, vamos a decir, salir de allí, ¿verdad? Todo eso vamos a ir un poco poniendo, ¿verdad? Que recibió de esta manera ayuda de los Estados Unidos y cosas así. Bueno, luego dice, menciono las obras de gobierno de Higinio Morínigo y escribo su trascendencia en el país, ¿verdad? Vamos a poner esas obras de gobierno más importantes para nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo la creación del banco, ¿verdad? Del IPS, ¿verdad? Algunas obras, como 4 o 5 obras vamos a ir poniendo. Luego dice, formamos grupos de trabajo, leemos el texto y respondemos las preguntas, pero vamos a hacerlo de manera personal esta parte, ¿verdad? Ahí ya nos dice ya qué es lo que era el tiempismo, ¿verdad? Y a partir de eso vamos a ver un poco por qué los partidos liberal y colorado fueron excluidos. Vamos a fundamentar un poco el por qué, ¿verdad? Y luego dice, actualmente se persigue a los que piensan diferentes. Vamos a fijarnos un poco en la realidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a decir, siempre hay una contradicción entre los dos partidos tradicionales, que son el Partido Liberal y el Partido Liberal y el Partido Colorado. Actualmente nos dice acá, se persiguen a los que piensan diferente, ¿verdad? Si nosotros podemos un poco de repente escuchar algunas cosas que suelen decir, ay, no, porque no es colorado, por ejemplo, no se le escucha a él y no se le hace caso, o porque no es liberal, ¿verdad? Entonces vamos a poner un poco esa opinión ahí. Y de esa manera entonces terminamos la clase. Cualquier consulta, voy a estar en línea, cualquier duda, entonces me escriben y de esa manera vamos a estar comunicándonos, ¿verdad? Al término de la tarea me van a reenviar y entonces van a ponerme con sus nombres y apellidos. Entonces voy a esperar que tengan una buena tarde. Nos vemos la próxima clase.